Pues estamos con la ingeniera María Teresa Esteban Bolea. Ella es pues toda una autoridad en los temas de cambio climático, de energías, y bueno, se ha abocado mucho a este tema de las energías renovables, de la transición de lo que se llama energías fósiles a energías renovables. Me da mucho gusto saludarla, ingeniera María Teresa Esteban Bolea, desde pues España, y quisiera preguntarle qué es toda esta problemática de la que se están enfrentando pues la mayoría de los países en estos momentos, de esta transición de energías fósiles a energías limpias. ¿De verdad urge esta transición? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues mire, un desconocimiento técnico inmenso y la gente tendría que estudiar un poco más. Para empezar, cambios climáticos ha habido desde que existe el planeta Tierra, que son 4.500 millones de años. Unas veces hay calentamientos globales, otras veces hay glaciaciones, hay deshielos de glaciares. Los lagos andinos de los Andes y los lagos de los Alpes se generaron en gran parte por el deshielo de glaciares. Entonces, en este momento estamos en un fenómeno de calentamiento global. Pero que no es ninguna novedad. Mire usted, hace 55 millones de años hubo una fase de calentamiento global en que la temperatura subió 5 grados centígrados y el calentamiento duró 170.000 años. ¿Se imaginan lo que es eso? Y después vino una glaciación, y después de la glaciación un deshielo, y después otro calentamiento global. O sea que aquí se cree que es soberbia la del ser humano, que cree que va a poder dominar a la naturaleza. A la naturaleza no se la domina. Hay que luchar contra los efectos de estos daños. Las lluvias torrenciales hay que prevenirlas porque va a haber muchísimas. Mire, de los gases de efecto invernadero, el más importante es el vapor de agua, no es el CO2. El CO2 está en la base de todas las biomasas del planeta. Está la fotosíntesis, que es bien conocida por todos los técnicos y biólogos, que con la radiación solar, con el agua y con el CO2 se generan todos los productos alimenticios agrícolas, todos los bosques, todas las masas de praderas, etcétera. Y entonces están poniendo, pero claro, al vapor de agua no se le puede poner un impuesto, al CO2 sí se le puede poner un impuesto. Entonces hay tanta falsedad que es una verdadera pena, tendrían que estudiarlo un poco más. ¿Que podemos reducir emisiones? Pues perfecto. Menos CO2, pues perfecto, algo hace. Pero el CO2 es un benefactor de la humanidad. No tendríamos alimentos sin el CO2. Lo cual no quiere decir, vuelvo a repetir, que reduzcamos las emisiones todo lo que podamos. Y quiero añadirle una cosa muy importante, que para México lo es porque tienen mucha agua. El tema clave del siglo XXI va a ser el agua. El agua es lo más importante que tenemos. Después la energía, porque sin energía no se hace nada, y después infinitas cosas que tienen que ver con el cambio climático. ¿Y qué cosa es lo que hay detrás entonces del agua? Aquí en México, pues lo que estamos viendo es privatización del agua en algunos estados del país. Pero ¿cree que esto sea lo que viene para México en este caso o en el mundo? ¿Qué cosa es lo que está pasando respecto al agua? Mire, aunque yo trabajé en México, en Michoacán, en Veracruz y demás, hace tiempo que no tengo mucha relación profesional con México, por lo tanto no puedo opinar de algo que no conozco. Lo que si yo tuviera que decidir, haría grandes represas, grandes embalses, grandes centrales hidroeléctricas. La mejor tecnología de energía renovable es la hidráulica. Es sensacional. Todo lo que pueden hacer de energía hidroeléctrica es fantástico. Y luego pues pueden hacer la energía requiere una diversificación de fuentes. Por una razón, la energía no se puede almacenar, la electricidad, estoy hablando de la electricidad porque la energía es todo un mundo. Ahora tenemos la batalla del gas. Bueno, el gas no es que sea tan caro, es que lo ponen carísimo porque algunos países como España han decidido prescindir de nucleares, prescindir del carbón y entonces, bueno, pues complementar con
con el gas. Entonces el gas está carísimo por unas razones de mercado. Pero es grave. Y hay mucha falsedad, porque mire usted, aquí mucho gas y energías limpias, y resulta que Estados Unidos el 40% de la electricidad que genera con carbón. China el 60% con carbón. Polonia el 60% con carbón. India, pues por el estilo también. Alemania, que nos está hundiendo la Unión Europea, ella cerró las nucleares, error inmenso, y luego le hablaré de lo nuclear. Error inmenso, y sin embargo construyó hace 15 años 17.000 nuevos megavatios de carbón. El 40% también de la electricidad de Alemania se produce con carbón, y están todo el día poniendo impuestos al CO2. Fíjese que en España la Unión Europea pretende gravar, para que recauden los gobiernos, 80 euros la tonelada de CO2 que sale de las fábricas. ¿Qué están consiguiendo? Pues una electricidad carísima que hace que las fábricas, toda la siderurgia, la química, la petroquímica, están teniendo que cerrar porque no pueden sostener la cerámica, no pueden sostener estos precios de la electricidad. Le voy a dar un dato que es cierto. Hemos tenido hace unas pocas semanas en España, 2 semanas, que el megavatio hora, M mayúscula WH, el megavatio hora de electricidad se pagaba a 500 y 600 euros. Sí. Son más dólares que euros. ¿Usted cree que se puede producir algo con esos precios de la electricidad? Yo creo que estos gobiernos que tenemos ahora se han vuelto locos, porque no se dan cuenta. Nosotros tenemos hoy en España, por ejemplo, la electricidad está a 250 euros el megavatio hora. Pero esto es imposible, porque es que hace 1 año, 2 años estaba a 25 euros. Lo hemos multiplicado por 10 y a veces por 30. ¿Pero están locos o qué? ¿Y esto a qué se debe? ¿A este aumento o supuesto aumento del CO2, o qué cosa es lo que está encareciendo en realidad a la energía? Mire, se debe a algo fundamental que no tienen en cuenta. La electricidad no se puede almacenar más que en cantidades muy pequeñas en las baterías. Entonces, como realmente la electricidad hay que producirla en el mismo instante en que se demanda, en el momento en que usted enciende la luz, enciende cualquier lámpara, en ese momento se está produciendo la electricidad que usted consume. Comprenderá que esto es muy complejo, de ahí que le decía que tenemos que diversificar las fuentes de energía. Son necesarias todas. Para mí la fundamental es la hidroeléctrica. En segundo lugar es porque además no consume, es un uso pero no consume, por lo tanto la electricidad hidroeléctrica es fantástica. Después yo optaría por la nuclear. ¿Por qué? Pues porque primero es limpia, barata y segura. Yo he estado en Chernobyl y la gente habla de Chernobyl. ¿Saben lo que era Chernobyl? Que se nota nada más entrar allí. Era un centro de producción de plutonio para armamento. No era de centrales nucleares y tenía una tecnología que nunca se impondría en Occidente. O sea, por un problema de reactividad positiva y negativa. Entonces realmente las tecnologías rusas, y son muy buenos los ingenieros rusos, pero no deciden ellos, deciden sus gobernantes. Entonces realmente no se puede hablar de Chernobyl. Era un centro de producción de plutonio, construidos los 4 grupos de 1000 megavatios en un terreno pantanoso. ¿Usted pondría una central en un pantano? Claro. ¿Verdad que no? Bueno, se hicieron tales barbaridades que yo cuando llegué a Chernobyl en el año 2003 dije, pero esto qué barbaridad es, qué cosas más extrañas. Bueno, en Fukushima también hubo un enorme terremoto en el mar, unos tsunamis grandísimos, y es que hay determinadas zonas en que no debería haber ni nucleares, ni personas viviendo, ni pescadores, ni carreteras, porque en un sitio donde hay unos movimientos tectónicos que confluyen un montón de placas tectónicas y que tienen 70 o 80 terremotos y terremotitos cada año, comprenderá que allí lo que no se puede es vivir. Entonces, todos los ejemplos que ponen no tienen ningún sentido. La energía nuclear es limpia, es barata y es segura, pero tiene algo mucho más importante, y es que opera 8.000 horas al año.
Un año tiene 8.760 horas, cuando no es bisiesto. Y entonces, realmente, unas centrales que operan 8.000 años nos garantizan el suministro a todas horas. ¿Qué ocurre con las renovables? Pues que las renovables también hay que utilizarlas, pero no nos resuelven los problemas. Porque resulta que en España hay bastante sol, pero la energía solar, y tenemos cientos y cientos de megavatios de placas solares, la energía solar opera 1.800 horas al año. Compare 1.800 o 2.200 en algún caso con las 8.760 horas que tiene el año y verá usted que hay que suplementar 6.000 horas más. ¿Qué ocurre con el viento? Pues oiga, pues que hay viento, pero no siempre. Y además en España sopla el viento por la noche, que es cuando no hay demanda. El viento en España opera unas 2.500 horas año. Tampoco cubre. Ahora se están poniendo eólica en el mar. Bueno, ahora vamos a estropear también un poco el mar con todo eso. Realmente allí es mejor porque opera 4.000 horas al año la energía eólica. Pero seguimos necesitando un soporte de energía firme que apoye en las horas en que no existen las renovables. Estoy de acuerdo en que haya renovables y soy la madre de las renovables. Yo fui la primera ingeniera del Estado en España, porque tengo muchos años ya, y realmente hicimos una norma en 1980, que era la Ley de Conservación de la Energía, donde apoyábamos mucho la cogeneración, que también es una cosa muy importante, y las energías renovables. Pero entonces la apoyábamos un poco menos, porque no había tecnología. Después se le ha apoyado mucho y se ha convertido la electricidad en Europa en un negocio financiero, porque los fondos de inversión han comprado muchas energías renovables. ¿Sabe por qué? Pues porque se les dan unos subsidios enormes. Señora, le voy a dar unas cifras que se las voy a repetir 2 veces para que no se crea que me he equivocado. Nosotros hemos dado subsidios en España a las energías renovables desde el año 2000 por valor de 220.000 millones de euros. Se lo repito, 220.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria y Energía de España. Pero es que Alemania ha pagado a las energías renovables unos subsidios, unas subvenciones de 450.000 millones de euros. Se la repito, 450.000 millones de euros. ¿A que usted y yo pensamos que estos gobiernos están locos? Sí, Con la cantidad de gente que necesita ese dinero para comer. La energía solar es fantástica para la agricultura, porque como da para sacar agua de los pozos, entonces como lo pueden hacer a cualquier hora del día, pues pueden hacerlo cuando hay energía solar. O en una casa aislada en el campo, que llevar una línea eléctrica para abastecer de electricidad es muy caro, poner estas energías renovables también es muy útil, pero son pequeñas cantidades. Mire, una energía que no se puede almacenar y que la necesitas a todas horas, suponga que usted vive en un piso alto, en un piso 10, 12, 8, 7, y que de pronto tiene un infarto de miocardio y que le tiene que ir a una clínica a las 3 de la madrugada. Pero a esa hora no hay viento, no hay sol y entonces resulta que no tiene electricidad. ¿Cómo podemos confiar en todo eso? Las energías renovables deben utilizarse como una energía más, pero como complementarias. La base tiene que ser la hidroeléctrica, incluso el carbón hasta que haya algunas novedades y sobre todo nuclear. Es que ahora se está volviendo a pequeñas nucleares por un problema de inversión, porque es que una central nuclear de 1.000 megavatios cuesta muchos años construirla y muy cara. Luego es una energía muy barata. ¿Por qué es barata? Pues porque opera 8.000 años. Mire, le voy a dar otro dato. Cuando hablamos de potencia, que no se puede confundir con la energía, hablamos de megavatios, MW. Cuando hablamos de energía, hablamos de megavatios hora, o sea, MW y la H de hora. Es decir, que las horas son claves para el rendimiento de una planta y por eso las nucleares son tan útiles y son baratas y son tan eficaces. Pero en fin, cada uno que construya lo que quiera. Ahora se está yendo a unas pequeñas nucleares por invertir menos y por diversificar los puntos de suministro. Vamos a ver qué hacen, pero con la población que tenemos en determinados países, creo que hay que ir a la nuclear
como complemento, y sobre todo la hidroeléctrica, y algo de carbón cuando haya fallas, y algo de gas, y las renovables que quieran, lo que les parezca, pero hay que tener diversas fuentes porque es un suministro que lo necesitamos permanentemente y no se puede almacenar. Si tuviera que darle un dato importante de la electricidad, para los responsables de garantizar los suministros, le diría, no se puede almacenar. Y algo que no se puede almacenar no se puede regular vía mercado. Usted puede regular el mercado de los zapatos, de los alimentos, de la leche. No deberían hacerlo, pero lo puede hacer. Pero una cosa que no se puede almacenar no se puede regular por el mercado, como está haciendo la Unión Europea, cometiendo unos errores inmensos. Y ya no le quiero hablar de la tristeza de la guerra de Ucrania, porque no hay derecho a lo que está pasando allí. Y todo porque Alemania y los países europeos dependen del gas ruso. Vuelvo a decirle lo mismo, estos gobernantes están locos. Sí. Oiga, ¿y qué nos puede mencionar acerca de pues esta satanización que se ha hecho, sobre todo en los últimos tiempos, de la energía nuclear? ¿Qué tanto es cierto que sea peligrosa, como pues Mire, todo el tiempo señora, nos dicen? de peligrosa, hombre, peligroso también es ir con un carro, con un coche por la carretera, ¿no? Peligrosas hay muchas cosas, un niño se puede caer desde una parte alta. Hay peligro en nuestra vida continuamente, pero le puedo decir que las garantías que tiene la energía nuclear no se puede hablar de un peligro grande. Lo que ocurre es que es una competencia muy grande frente a otras fuentes. Entonces hay gente que está encantada con recibir las subvenciones y los subsidios de las renovables y dicen que no me hagan nucleares, que me fastidian el negocio. O sea que, aquí, ¿sabe qué pasa? La comunicación recoge pues lo que oye, pero hay muchos, yo oigo unas cosas por la radio y por la televisión y en las conferencias de gente que habla de todo esto sin saber absolutamente nada, diciendo una barbaridad tras otra, que no vale la pena ni llevarles las contrarias, que sigan diciendo disparates si quieren, porque es una locura esto, una locura. La conclusión es, para tener garantizado el suministro eléctrico, sin el cual no hay vida posible de ningún tipo, hoy día la electricidad la necesitamos para todo, es más importante el agua, pero el agua necesita electricidad para poder bombearla, si no, no la tendríamos en nuestras casas. Pues por lo tanto es diversificar las fuentes de suministro. Debe haber renovables, debe haber nucleares, debe haber hidroeléctricas sobre todo, debe haber cualquier otra tecnología, la geotérmica, la mareomotriz, la que se les ocurra, pero realmente con un poco de cabeza, optimizando costos y garantizando los suministros a la población. El factor más importante que hay de todo lo relacionado con la energía hoy día es que se pueda garantizar la seguridad de los suministros. Si a usted no le garantizan que va a tener un suministro las 24 horas del día o por lo menos 6.000 horas al año, de las 8.760 horas que tiene el año, que por lo menos le garanticen un suministro de 6.000. Pero tampoco esto es muy válido, porque imagínese usted, en las 2.000 que no le garantizan es cuando le da un infarto, para nada le ha servido que le garanticen 6.000 horas. Es bastante complejo, señora, poder hablar de todo esto. Yo he dado unas pinceladas de cómo está la situación en Europa, en China. China tiene innumerables centrales nucleares, pero innumerables. También Estados Unidos. Pero realmente habrá que estudiar todo esto con mucha calma. Y yo, una vez en Nairobi, estábamos, porque en Nairobi está el Centro de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y entonces en una reunión que había en la Embajada Americana, me dijo una señora americana que presidía la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, entonces me dijo, mire, nosotros hemos cometido muchos errores. Estaba hablando de las depuradoras de aguas residuales y demás, y me dijo, antes de poner en marcha un proyecto y empezar a construir, estudienlo mucho, hagan unos estudios muy completos, que lo estudie mucha gente. Le digo lo mismo, cuando haya que hacer prospectiva y planificación de qué nuevas cosas vamos a construir, estudien qué necesidades tienen y sobre todo denle un suministro eléctrico a la gente, porque la gente tiene que trabajar y sin electricidad no se puede hacer nada.
Y sobre todo en estos momentos en el que pues se habla incluso de teletrabajo, en el que Sí, pues todo el eso mundo... ya lo hace todo el mundo y está Sí, muy bien. Toda la digitalización es estupenda. Pero ahora resulta que todo el mundo se pasa, yo no lo sé usted, pero en Europa y en España, todo el día, todo el mundo con el teléfono celular en la mano, todo el santo día. Oiga, que no, que hay otras cosas además del celular, ¿no? Entonces realmente estamos unos avances prodigiosos, la informática es una cosa maravillosa, no podríamos ya vivir sin ello, pero como dice la Biblia, todo hay que hacerlo con número, peso y medida, sin exagerar en nada. Fuentes de energía, lo más diversificado posible, de todo tipo. Optimizar los costos, porque hay mucha gente que no puede pagar estos precios. Yo no sé los precios de México, me imagino que estarán un poco menos locos que aquí, sí. porque tener el megavatio hora a 500 euros, es que yo no sé si se dan cuenta de lo que significan estas cifras, ¿eh? Y en Francia ayer, pues hasta prácticamente 3.000 euros, ¿no? Sí, Eh, en determinados momentos uh-huh. sí, y eso que tienen muchas nucleares, pero si las nucleares están repostando el combustible o están arreglando algunos rendimientos o averías o lo que sea, pues entonces no es suficiente energía. Claro. El tema está muy complejo porque han pensado que esto era un negocio financiero, que los fondos de inversión se han forrado. Mire Uh-huh. qué cantidades de subsidios le he mencionado. 250.000 millones de euros o 220.000 millones de euros según qué año tome en España y 450.000 millones de euros en Alemania. Pero claro, luego resulta que todo es muy caro o la gente no lo puede pagar. En España hay mucha gente a los que hay que darles un bono para que paguen la electricidad. Claro. Para finalizar, dos preguntas. ¿Existen energías limpias como nos prometen? ¿En realidad son limpias? Y bueno, no sé si quiera contestarme eso y ya ahorita le hago la otra pregunta. Sí, mire, limpias son, en primer lugar, la hidroeléctrica, la mejor renovable que hay. Esa es la más limpia. Las otras renovables también son limpias. Pero es que la nuclear también es tan limpia, mucho más limpia que muchas renovables. Pero bueno, si las quieren llamar limpias, pues que lo llamen. En realidad son renovables. Lo que puedan hacer, háganlo. Todo lo que sean suministros, háganlo. Pero también piensen que realmente hay que optimizar los costos, porque uno puede tener campos y campos y campos con paneles solares. ¿Y a qué precios? Y Uh-huh. además, como solo operan 1.500, 1.800, 2.000 horas al año, muchas veces está a esa hora, no puede entrar y esa electricidad se desperdicia. Cuando ya el consumo está abastecido, aunque haya más producción, no puede entrar. Luego los operadores del sistema tienen que hacer muchas operaciones de regulación primaria, secundaria y terciaria, que es una cosa muy compleja, pero es inevitable. ¿Cuál era la otra pregunta? Lo siguiente es si esto va a ayudar a que se genere un enfriamiento global, como nos están diciendo algunos personajes que vemos en televisión, en redes sociales, que nos dicen que pues se debe de abandonar el petróleo porque se necesita estabilizar No el les haga caso, no calentamiento. les haga caso. Uh-huh. Realmente, hasta el 2050, 2070, el 75% del abastecimiento será petróleo y gas, combustibles fósiles, incluso carbón. No le he dicho que Alemania de la electricidad que produce, más del 40% es carbón. Estados Unidos lo mismo. Mire, el 40% de toda la electricidad que se produce en el mundo es carbón. Entonces, ¿que podemos reducir emisiones de CO2? Oiga, también hay que dejar el CO2 para la fotosíntesis, Claro. pero realmente porque nosotros reduzcamos, no usemos carbón, no usemos gas, no usemos petróleo o los automóviles o todas esas cosas que están diciendo, no sé yo qué futuro va a tener. Es importante investigar, es importante probar. No hay que oponerse a nada. La ciencia tiene que desarrollar conocimientos. Muy bien, pruébese. Pero si luego vemos que no es útil, que no es competitivo económicamente, que la gente no lo puede pagar, pues estudiemos otras cosas. Porque reduzcamos un poco las emisiones procedentes
procedentes de los automóviles que utilicen gasolina o gasóleo, o de las calefacciones, o de las centrales, o de cualquier fábrica que como combustible está utilizando estos productos, no vamos a conseguir un enfriamiento. La gente no se da cuenta que la naturaleza es muy sabia y que nos puede a todos. El cambio climático, ¿cuánto va a durar este fenómeno de calentamiento global? Pues no lo sabemos. Pueden ser 10 años, 20, 50, 200 o 170.000, como hace 55 millones de años. No lo sabemos. Supongo que no será así. Miren los volcanes. Tenemos 1.500 volcanes activos en el planeta. Bueno, pues de vez en cuando tenemos actividad en uno de ellos. Sería un tema muy largo de contar, porque hay que pensar, para explicárselo bien, cómo se formó el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Pero realmente no tenemos ni idea de lo que va a durar esta fase de calentamiento global. ¿Qué no es cambio climático? Cambio climático lo hay siempre, y el calentamiento global es una fase del cambio climático. Después viene el enfriamiento, después viene la glaciación, después viene el deshielo, después la formación de lagos, y volveremos otra vez al calentamiento global y otra vez a la glaciación, etcétera, etcétera. Entonces, reduzcamos lo que podamos, contaminemos lo que podamos, pero no nos compliquemos con que no se puede usar un automóvil de gasóleo y que hay que hacer un automóvil eléctrico. ¿Saben lo que cuestan los automóviles eléctricos? Claro. Una fortuna, no lo puede pagar casi nadie. Claro. Y para allá nos están pues haciendo llegar, ¿no? Y mucha gente, a mí me llama la atención, que piensa que pues un auto eléctrico sería lo ideal, y que pues cuando estos estén ya en las tiendas, pues todo el mundo va a poder acceder a un auto eléctrico. Bueno, pero mire usted, un automóvil eléctrico o de hidrógeno, que se está trabajando también mucho en el hidrógeno, puede costar 30.000, 40.000 euros, que dólares es bastante más. Bueno, 40.000 euros. Un híbrido, que es en lo que yo creo que ahora se está desarrollando mucho, que es un automóvil con gasolina, y que realmente tiene también una parte eléctrica que refuerza el rendimiento, y ya se ha bajado mucho, porque antes teníamos automóviles que consumían 10 litros para 100 kilómetros, y ahora tenemos automóviles híbridos que consumen 4 y 5 litros por 100 kilómetros. Se han hecho unos esfuerzos enormes, pero la humanidad, por lo menos en Europa, y mire que aquí el nivel económico es bastante alto, incluso en clases con ingresos muy bajos tienen muchas ayudas, pero desde luego comprar automóviles eléctricos, imposible. Y los híbridos también cuestan 22.000, 25.000 euros. Tampoco los puede comprar todo el mundo, ¿eh? En el mundo hay más de 1.000 millones de automóviles. No todos pueden ser eléctricos, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 5%. De los 1.000 millones, más de 1.000 millones de automóviles que hay en el mundo, ¿sabe cuántos hay híbridos y eléctricos? 1 millón. Uno de 1.000. Entonces, bueno, pero lo que sí creo que es importante es que todas las tecnologías, las existentes y las que lleguen, se prueben, se estudien, que la ciencia avance. Hay que apoyar muchísimo más a los investigadores. No se les apoya bastante. Bueno, hay que hacer tantas cosas. Claro. Su opinión acerca del litio, pues que ahora está muy, muy en boga y se habla mucho de él. Es que se utiliza muchísimo en chips, en microchips, en mucha instrumentación en el mundo digital, en el mundo de la informática. El litio y otros metales de tierras raras, ¿eh? Hay muchos. Bueno, pues esos son los países que lo tienen. Fíjese que en España el gobierno que tenemos ha prohibido la minería. Aquí no se puede hacer un pozo de nada. También tenemos una serie de metales de tierras raras en la frontera con Portugal, pero no dejan hacer ni siquiera prospecciones. Pero bueno, todo cambiará. La vida de la humanidad es un movimiento continuo de avances, de retrocesos, de más avances, y bueno, ahí estáis los jóvenes que sacaréis adelante todo esto. Y hay que ser esperanzador, porque los avances tecnológicos son prodigiosos. Bueno, pues en eso hay que confiar, pero con sentido común y sin demagogia. Por último, las emisiones de CO2 que quieren que bajen a cero, ¿usted cómo ve esto? Pues que entonces, si las emisiones de CO2 se quedaran a cero, no tendríamos alimentos, porque todos los alimentos se generan con CO2. Todos.
sin excepción. La fotosíntesis es un fenómeno físico-químico que se produce con agua, radiación solar y CO2. Pero como dicen que van a eliminar todo el CO2, ¡ay, qué disparates! No se lo crean, no van a eliminar casi nada, absolutamente. Además, bueno, yo es que no puedo entender que se digan estas cosas, pero bueno, eso a la gente le llama la atención, etcétera, etcétera. Mire, el calentamiento global, el cambio climático, ¿sabe a quién se lo debemos? Se lo debemos al Sol. Esa actividad solar. La acción humana influye muy poco. ¿Se cree que nosotros podemos contra la naturaleza? Mire, el Sol es un reactor nuclear de fusión, no de fisión, no con I, sino con U, fusión. Y es el que nos manda la radiación que permite la fotosíntesis. Y el cambio climático, cuando hay eyecciones de masa solar, se suele hablar de la atormentada vida del Sol, porque el pobre Sol está operando a miles y miles de grados en energía de fusión y realmente de vez en cuando llegan eyecciones a la Tierra y calentamientos mayores. Pero casi todo el calentamiento global procede de la actividad solar, no es el hombre. No, el hombre no puede con la naturaleza está muy por encima del hombre. Claro. El petróleo, ¿qué tanto pues influyó o ha influido en todos estos años que se ha usado para que lleguemos a este punto? Mucha gente sigue echándole la culpa al petróleo. Pues mire, señora, no le puedo dar cifras porque así una conversación no se puede decir, pero muy poco. El petróleo y el gas y el carbón han influido muy poco. Es más, mire, el contenido, ya le he dicho que el gas de efecto invernadero lo más importante es el vapor de agua, las nubes. Si no tuviéramos efecto invernadero, dar otro dato muy importante, no podríamos vivir en la Tierra de frío. ¿Sabe cuál sería la temperatura media? Menos 18 grados centígrados, 18 grados o cero. No podríamos vivir de frío. Es gracias al efecto invernadero, a las nubes, que podemos vivir en este planeta nuestro. Así que realmente yo creo que la influencia ha sido muy, muy, muy escasa. ¿Y sabe cuál es el contenido de CO2 en la atmósfera? Mire qué cifra le voy a dar. 0,004. 0,04. Pongamos que una 4 centésimas. Dicen milésimas, pero vamos a decir centésimas. 0,04% es el contenido de CO2 en la atmósfera. Vaya, creo que con estas cifras y todo lo que nos ha usted dicho, se quita uno la venda de los ojos y claro. le agradezco de verdad muchísimo todo esto que nos ha comentado, porque creo que son tiempos en los que debemos de analizar y de ir a las fuentes. Si tiene alguna duda, llámeme. Y todo el amor a las renovables ha nacido de las subvenciones, cuando las renovables son buenas por sí, por otras cosas, no solo porque tengan subsidios. Claro, y por algo han de poner subsidios, ¿no? No es aleatorio. Yo no creo que tengan que tener subsidios. Hay que pagar la electricidad lo que cuesta. No porque tengamos que dar subvenciones a unos fondos de inversión, tengamos que pagar una electricidad carísima. Claro. No, eso hay que eliminarlo. No puede haber subsidios en esto. Hay que poner la electricidad mucho más barata, como el agua barata, porque de eso son los elementos básicos para la vida de la humanidad. Claro, un derecho humano incluso, ¿no? Claro. Bien.